Bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión Cazando Acciones, el lugar donde vamos en busca de las mejores oportunidades en el mercado. Y antes de empezar hoy con el análisis, vamos a pasarnos por aquí, por el Excel que estoy originando y vamos a ver qué empresas han subido más en la última sesión del viernes de las que llevamos aquí en el Excel. Como sabéis, es un Excel que estoy aún trabajando, que estoy puliendo y que ya tiene más de 400 empresas. Pues la que más subió en el último día fue la de The Metal Company, aquí la tenéis, con un 20,65% de cambio, Metaplanet, un 16,59% y DeFi Technology, un 11,65%. Además destaca Moderna, que también subió un 8,66%, con el precio actual de 145,13. Y vamos a ver también las empresas que más han bajado de las que llevamos aquí en el Excel, que son, en primer lugar, un segundito, aquí la tenemos, Droneball SA, que ha bajado prácticamente un 12%, Prairie Operating un 9,61% y Alibaba, atención Alibaba, con la bajada de la última sesión del 8,57%. Vamos a ver ahora las empresas que más han subido desde que las incorporé aquí al Excel. Como veis, en primer lugar, tenemos a Moderna. Estas empresas todavía estoy en busca del ticker para poder ponerlo todo correctamente. Como veis, Moderna es la que más ha subido con un 167%. En segundo lugar, Palo Alto Network, 113% y Compass Petway con un 100%. Y las empresas que más han bajado desde su incorporación aquí al Excel son un segundito, Platform Ground 73,77%, Sunroom del sector semiconductores, que os la traje ya también al canal, prácticamente un 66%, y Quantum Cyber con un 56,67%. Y empezamos al otro lado del charco con el SP 500 que ha cerrado la semana en los 7.674 puntos, cediendo un 1,43% en el cómputo semanal tras romper una racha impecable de 3 semanas al alza. Continuamos también con el Nasdaq 100, que lo tenéis aquí en pantalla. Un segundito que cargue. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza en la zona de los 29.308 puntos, salvando la semana gracias a un leve rebotillo el viernes que frenó pues 5 jornadas consecutivas en rojo. ¿Qué ha pasado aquí? La clave no ha estado tanto en los resultados de la empresa, sino en el mercado de renta fija. El rendimiento del bono americano a 10 años se tensionó rozando el 4,73%. Las manos fuertes recogieron beneficios hasta que el Tesoro anunció recompra de deuda para calmar las aguas. La macro sigue fuerte, pero el coste del dinero está apretando. Y cruzamos el Atlántico y nos venimos al mercado español, al IBEX 35, y aquí lo tenéis ya en pantalla, un segundito que lo voy a poner en gráfico diario. Y aquí lo tenemos. Como veis, el IBEX 35 ha mostrado un comportamiento francamente mejor que sus homólogos americanos, cerrando el viernes con subidas superiores al 1% y acariciando los 19.961 puntos. El motor, el sector bancario, entidades como Banco Santander tiraron del carro tras unos datos de PMI empresarial en la eurozona que salieron mejor de lo previsto. Europa aguantó el tipo y el dinero corporativo sigue refugiándose en sectores de valor mientras la tecnología frena el ritmo en Estados Unidos. Y vamos a ver ahora la volatilidad. Un segundito, vamos a ver el gráfico del VIX, el índice de volatilidad, y aquí lo tenemos ya en pantalla. ¿Hay pánico? Pues rotundamente no. El VIX ha vuelto a relajarse hasta la zona de los 15,14 puntos, con los futuros cediendo casi un 10%, hasta los 17,5. Esta bajada del VIX nos indica que las caídas en la renta variable no han sido ventas por pánico, sino una rotación ordenada de carteras. Las manos fuertes no están comprando protección agresiva, simplemente están reajustando posiciones. Y vamos a ver también qué está haciendo Bitcoin, porque la verdad que nos está un poco sorprendiendo estos últimos días. Y como veis, Bitcoin, aquí lo tenemos, la verdadera estrella de la semana ha sido la criptomoneda digital, la reina de las criptomonedas, que se ha disparado un 9% en su mejor sesión del mes, cotizando holgadamente en los 76.912, prácticamente ya sobrepasando los 77.000 dólares y llegando a los 79.000 dólares por Bitcoin. La inyección implícita de liquidez por las intervenciones en la curva de deuda y el flujo hacia activos alternativos han vuelto a encender la mecha alcista. Y ojo, porque la ruptura de niveles clave está atrayendo muchísimo volumen comprador.
En resumen, una semana de digestión para la tecnología estadounidense, fortaleza en la banca europea y apetito por el riesgo en las criptos. Y más, sin más dilación, vamos a ver qué empresas vamos a analizar en el día de hoy. Y vamos a ver en primer lugar a Oracle, que la tenéis ya en pantalla, está cargando el gráfico. Continuaremos después con Ferrari, United Health Grow, Amdoc y Steel Lauder. Steel Lauder, que me la ha pedido también algún suscriptor, creo que fue Carlos. Y nada, tenemos desde el lujo hasta inteligencia artificial, pasando por salud y tecnología. Y antes de hincarle el diente al análisis de hoy, como ya sabéis, si todavía no formáis parte de esta comunidad de Cazando Acciones, pues dadle a ese botón de suscribiros, activar la campanita para no perderos los próximos vídeos y dejad un buen like si os gusta este tipo de contenido. Además, justo debajo del título, en la descripción del vídeo, aquello que nunca soléis leer, tenéis un enlace por si queréis apoyar y colaborar con el canal para que sigamos trayendo análisis de máxima calidad, todo tipo de vídeos en relación a acciones, inversiones. Nada, por favor, compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares o ese compañero de trabajo que siempre habla de bolsa en la pausa del café. Hagamos que esta familia de Cazando Acciones siga creciendo día tras día. Dicho esto, sin más dilación, vamos ahora a empezar. Vamos con la primera que os traigo con Oracle, la tenéis en gráfico semanal en pantalla. ¿Y a qué se dedica? Pues es el gigante del software que ha vivido una segunda juventud gracias al boom de la inteligencia artificial. Oracle pasó de ser la empresa de las bases de datos de toda la vida a ser uno de los proveedores de infraestructura cloud y centros de datos más codiciados del planeta. Respecto a sus últimos resultados, menudo petardazo de resultados. En sus últimos informes financieros, Oracle ha batido récords superando los 19.000 millones de dólares en ingresos trimestrales, un aumento de más del 20%, y disparando su margen de beneficios gracias a la nube. Mientras algunas grandes tecnológicas maduras sufren para mantener ritmos de doble dígito, la rama de Cloud Infrastructure de Oracle está creciendo por encima del 30-40%. Ha superado claramente las expectativas de su sector. De hecho, podemos ver aquí en TradingView, un segundo que os la amplié, cómo sus últimos resultados superaron las expectativas de los analistas, tanto en beneficios, un 7,45%, y los ingresos, pues un 0,44%, prácticamente lo estimado por los profesionales. Respecto a las últimas noticias, la más potente que rodea a Oracle ahora mismo es su gigantesca cifra de contratos pendientes de ejecución, el llamado Remaining Performance Obligation, impulsado por alianzas clave para abastecer de servidores a monstruos de la IA como Nvidia o Meta. Además, la compañía anunció una estrategia de neutralidad de chips, alejándose de la fabricación propia para albergar cualquier procesador que el cliente pida en su nube. Esto le da un viento de cola brutal a la cotización. Y vamos a ver ahora cómo está Oracle. Vamos a ver la información financiera, los fundamentales de Oracle. Actualmente está cotizando con un PER 24,39, como podéis ver aquí, cuando Oracle ha tenido un PER 38,74 en 2025, o 38,13, 31, 34, 29, 17 y medio en 2019-2020. Por tanto, es un PER ya que se va acercando a lo baratito para Oracle. Respecto al ratio precio-flujo de efectivo, como veis, 12,95, que es el inferior de todos los que tenemos desde 2019. Ratio valor de empresa EBITDA, el EV/EBITDA actualmente 17,34, que también prácticamente de los menores desde el año 2022, y en 2021 tuvimos 13,42, 14,78 en 2020 y 12,01 en 2019. El PER Forward, Price to Earning Forward, como veis, 17,64 actualmente, pues no de los menores. Los menores fueron de 2019, 2021 y 2020, pero tampoco es de los mayores que ha tenido. Como veis, en 2025 tuvo del 28, el Price to Earning Forward. Vamos a ver el margen bruto actual del 62,97%. Ha ido descendiendo progresivamente, es el más bajito desde el año 2019, y el margen neto actual, pues 22,44. Si es verdad que hemos tenido, por ejemplo, en 2024, 21,68 de margen neto, 17,02 en 2022, 15,83 en 2021. Por tanto, no es ni de los más bajos ni de los más altos.
Respecto a los informes, como veis, las gráficas hablan por sí solas. Y es verdad que, por ejemplo, en 2021 tuvimos un bache en ingresos netos, que pasamos de ingresar 13,75 billions a la mitad, 6,72. Eh, y poco a poco, pues va creciendo año tras año, va aumentando tanto ingresos totales, ingresos de explotación como ingresos netos. Así que lo está haciendo muy bien. Si comparamos el cuarto trimestre de 2025 con el cuarto trimestre de 2024, como podéis ver, crecemos tanto en ingresos totales, ingresos de explotación pasamos de 5,19 a 6,96 en 2025 y de ingresos netos de 3,43 billions a 4,30 billions en 2025. Por tanto, como veis, muy, pero que muy bien. Vamos a ver también ahora la salud financiera. Como veis, una deuda que se ha ido disparando. Actualmente tenemos 167 billions y medio de deuda, con una cajita de 31,29 billions y un free cash flow negativo de 23,69. Como veis, todavía no tenemos información del trimestre de 2026. Pero como vemos, esa deuda se ha disparado, el free cash flow ha defendido, lo único que ha subido un poco ha sido, pues, la caja, el efectivo equivalente es a 31,29 billions. También reparte un pequeño dividendo del 1,37%, aunque no le supone ningún esfuerzo para pagarlo. Como veis, un 34% de los beneficios. Y volvemos al gráfico. Bueno, antes de volver, como veis, capitaliza 421 millones, billions, prácticamente 422. Y la deuda, como veis, se ha disparado pues prácticamente a la mitad, 167 billones y medio. Por tanto, hay que tener cuidadito con esa deuda. Si es verdad que, como sabéis, la inteligencia artificial supone un gran gasto y veremos a ver los siguientes años si empieza ya a reducirla. Con el PER que tenemos, un PER bajito, sí es verdad que puede bajar más, hemos tenido algún que otro PER inferior. En gráfico semanal, como veis, ya nos encontramos bajando la media de 200 sesiones. Hemos vivido un rebote a la media de 200 y actualmente parece que está corrigiendo muy cerquita ya del retroceso de Fibonacci, del 0,236, que de hecho teníamos un gap anterior que ya completó en 2023 y llegando a tocar máximos en los $346 por acción. Vamos a ponerlo en gráfico diario a ver cómo está. Como veis, en gráfico diario la empresa llegó a tocar máximos, rebotó por debajo del 0,382 del retroceso de Fibonacci y de nuevo hizo un impulso alcista, un ataque a la media de 200 sesiones, incluso sobrepasándola y llegando a sobrepasar el 0,618 de Fibonacci. Actualmente ha hecho un rebote aquí a la baja, casi tocando el 0,236, se ha vuelto a frenar en el 0,382 del retroceso de Fibonacci, la línea amarilla, y muy probablemente nos venga aquí de nuevo al 0,236 del retroceso de Fibonacci, que tenemos aquí un gap en los $108 por acción. Un gap que sería muy buena zona para entrar en Oracle siempre y cuando los fundamentales vayan mejorando. Y vamos a ver también los indicadores, a ver si nos dicen algo. Como veis, pues de momento no tenemos en gráfico diario ninguna divergencia alcista. Vamos a ver el OVV, a ver si quiere decirnos algo. Un segundo. Vale, por aquí tenemos el OVV en gráfico diario. Como veis, estamos sometidos dentro de este canal bajista. Actualmente estamos viendo un pequeño rebote, pero no nos marca todavía ninguna divergencia ni una entrada de volumen que sea considerable. Nuestro próximo objetivo es superar este máximo del OVV en los próximos meses y semanas, mínimo superar este primer objetivo. ¿De acuerdo? De momento marca tendencia bajista y debemos de esperar. La siguiente publicación de resultados, como veis, es el 14 de septiembre de 2026, que prácticamente nada, no queda prácticamente nada, está a la vuelta de la esquina ya y veremos a ver qué pasa con Oracle. De momento vamos a esperarla por toda esta zona y a ver esos fundamentales que presenta, a esa información del 14 de septiembre. Y pasamos ahora con la siguiente empresa, con nada más y nada menos que Ferrari, de la nube al asfalto quemado. Pasamos a Ferrari y ojo cazadores porque esta empresa no es una marca de coches común, es una empresa de lujo exclusivo que da la casualidad de que fabrica deportivos. Su modelo no depende de vender millones de coches, sino de la escasez, las personalizaciones a medida y el poder de su marca. Respecto a los últimos resultados han sido impecables, en la línea de la casa
Ferrari cerró su último ejercicio incrementando ingresos hasta superar los 7.100 millones de euros y elevando sus márgenes operativos, el EBIT, hasta un asombroso 29,5%. Han elevado su vida, es decir, las estimaciones futuras para 2026, en un momento en el que el sector del automóvil tradicional está sufriendo muchísimo por tipos de interés e incertidumbre en el coche eléctrico. Ferrari juega en su propia liga y supera ampliamente a cualquier rival del motor. De hecho, hace poco traímos Volkswagen, hemos analizado también BMW y, como veis, el sector automovilístico está de capa caída. Y Ferrari, sin embargo, ahí lo tenemos actualmente atacando a la media de 100 sesiones después de toda esta corrección que hemos vivido prácticamente hasta el 0,236 del retroceso de Fibonacci. Respecto a las noticias de última actualidad, tenemos que la cotización pues está apoyada por la lista de espera inmensa que tienen para sus nuevos modelos, tienen la producción prácticamente vendida con años de antelación y el éxito de sus ingresos por patrocinios y su equipo de Fórmula 1 también le deja una buena generación de ingresos. Además, han aprobado programas de recompra de acciones por más de 3.500 millones de euros, lo que demuestra una salud financiera que es pura música para los accionistas. Vamos a ver cómo están los fundamentales de Ferrari. Un breve repaso, como veis actualmente un PER 39,5, cuando hemos tenido un PER 35, 48, 77, 44, 39, 50, 57, 39, 86. Por lo tanto, como podéis ver, es un PER baratito para el PER que ha solido tener esta empresa durante todos estos últimos años, pero no es lo más baratito que nos gustaría a nosotros. Un PER 34, 30 sería un PER baratito para Ferrari. Actualmente ratio precio-flujo de efectivo tenemos 26,69. No es de los más inferiores que ha tenido. Como veis, en 2019 tuvo 21,24, también 26,12, 24,19 en 2025, pero está dentro de la media del ratio precio-flujo de efectivo de Ferrari. Respecto a los márgenes, el margen bruto del 52,59% es el mayor de todos estos últimos años de Ferrari. Desde 2019, pues este que tenemos actualmente es el mayor. El margen neto, 23,85, pues en la misma sintonía que el margen bruto, el margen neto también es el mayor desde 2019 y lo que nos indica ya buenos signos en Ferrari. Y vamos a ver ahora los informes, a ver cómo se encuentran. Pues las gráficas hablan por sí solas, año tras año, creciendo. Hemos pasado de 1,52 billions a 1,60 billions en 2025 y los ingresos totales también han ascendido, como veis, a 7,15 billions. Trimestralmente, si comparamos el segundo trimestre de 2026, pues con el segundo trimestre de 2025 hemos crecido tanto en ingresos totales, ingresos netos y ingresos de explotación. Por tanto, muy, pero que muy bien Ferrari. En TTM actualmente llevamos 7,35 billions en ingresos totales, superando ya los ingresos totales del año 2025 y todavía nos queda año por delante. Ingresos de explotación llevamos 2,19 billions, también superando los ingresos de explotación de 2025, y en ingresos netos llevamos 1,64 cuando ingresamos en el 2025 1,60, o sea, vamos ya muy bien respecto al año anterior. Dividendo prácticamente inexistente del 0,80%, lo que no le va a suponer ningún esfuerzo a Ferrari. La deuda, como veis, una deuda que ha disminuido respecto a 2024, actualmente 2,88 billions, un free cash flow de 1,86 billions y un efectivo equivalente de 1,47 billions. Por tanto, es una deuda que está bien gestionada, una salud financiera óptima para Ferrari. Así que vamos a pasar ahora al gráfico a ver cómo se encuentra. Actualmente estamos cotizando en 371 euros por acción, como os he dicho, atacando a la media de 100 sesiones y veremos a ver qué hace la acción de Ferrari. Como veis, hace nada, mitad de marzo y principio de mayo, incluso mayo entero, hemos visto una corrección de Ferrari que ha venido prácticamente a tocar el 0,236 del retroceso de Fibonacci. Vamos a ver en gráfico diario, a ver si el MAC ya nos quiere indicar algo. Un segundito que os la amplíe por aquí. Vale. Pues como veis, ya Ferrari nos fue marcando esta divergencia alcista de 4 puntos, nada menos 1, 2, 3 y 4, nada más y nada menos que una divergencia alcista de 4 puntos. Como veis, mientras el precio de la acción pues iba cayendo, haciendo mínimos cada vez más inferiores, aquí el MAC nos iba tocando máximos, o sea, mínimos superiores. Esto es una clara divergencia alcista.
una clara divergencia alcista. O sea, mínimo va a venir al 0,5, al 0,618, al 0,5 ya ha venido, de hecho hizo un pequeño rebote a la media 200 sesiones, de nuevo ha subido y muy probablemente venga a tocar en primer lugar el 0,618. Después, pues posiblemente tenga alguna corrección. ¿A dónde puede llegar? Lo suyo sería que viniera al 0,236 del retroceso de Fibonacci. Además tenemos una zona aquí de soporte y resistencia muy, pero que muy buena, en los $248 por acción. Sería una muy buena zona para entrar en Ferrari, aunque como veis actualmente pues ha despegado. Veremos a ver qué quiere hacer. Vamos a ver también el OVV, a ver si nos indica algo. El OVV, un segundo que os lo amplíe. Fue cayendo, cayendo. Ya aquí empezó a marcarnos subida y el OVV pues no nos avisó y empezó a subir y actualmente pues ha superado este máximo y el próximo objetivo de Ferrari en OVV es superar este máximo que tenemos aquí. Si no supera este máximo, muy posiblemente venga de nuevo a la parte baja de la gráfica y venga a buscar el 0,236 del retroceso de Fibonacci. Si vemos alguna subida tal que así, una subida que sube y el precio de la acción incluso puede hacer alguna corrección a la baja, así, algo tal que así, el precio esto nos está indicando que va a seguir subiendo. Os lo he dibujado así un poco regular, pero para que me entendáis. O sea, si el OVV nos indica subida y sin embargo el precio de la acción en Ferrari está bien lateralizando, incluso alguna bajada, y el OVV está subiendo, esto nos indica máxima fortaleza, está entrando mucho volumen. Lo que nos va a indicar es que el precio de la acción vaya a subir incluso a más del 0,618. De momento, pues vamos a esperar a ver qué hace el precio de la acción. Si el OVV no consigue superar esta zona, muy probablemente veamos una corrección hacia abajo. Así que nada, de momento, pues vamos a esperar con Ferrari. Y pasamos ahora a la siguiente empresa que os he traído hoy, a United Health Group. Nos vamos a Estados Unidos a analizar el gigante indiscutible del sector salud. Esta empresa opera a través de dos patas. En primer lugar tenemos a United Healthcare, de seguros médicos, y Optum, que comprende servicios de salud, análisis de datos y tecnología farmacéutica. Es literalmente la aseguradora de salud más grande del mundo. Respecto a sus últimos resultados, aquí tenemos luces y sombras. Aunque la facturación total fue una barbaridad, superando los 447.000 millones de dólares, la rentabilidad neta se resintió. ¿Y por qué? Porque se ha resentido esa rentabilidad por el repunte en los costes médicos, el famoso Medical Care Ratio, es decir, la gente usó más los servicios de salud y cirugía de lo estimado, sumado a costes de reestructuración. A nivel comparativo, el sector asegurador al completo ha sufrido este bache de márgenes, pero United Health sigue demostrando una capacidad de generación de caja envidiable. Respecto a últimas noticias, la acción se ha estado reestructurando tras asimilar los costes de ciberataques pasados y cambios regulatorios en programas estadounidenses de salud. La buena noticia que vigila el mercado es que la directiva proyecta un 2026 con un fuerte rebote en el beneficio operativo, estimando volver a superar los 24.000 millones de dólares. Para los cazadores de dividendos y empresas defensivas, esta recuperada es clave. Así que vamos a ver los fundamentales de United Health Group, a ver cómo se encuentran actualmente. Como veis, un PER 24,75, cuando esta empresa tiene un PER 24,94, 32,5, 22, 25, 27, 21, 20. Por tanto, es un PER moderado alto desde mi punto de vista para United Health. Hemos tenido un PER 20,5, 21, 25, 22. Por tanto, es un PER moderado alto. Respecto a los márgenes, el margen neto actualmente del 4,90, son unos márgenes como veis pequeñitos, margen de explotación 7,13, tampoco de los más altos, ha bajado también. Vamos a ver un segundito, los informes por aquí, como veis los márgenes muy pequeñitos, los ingresos totales van ascendiendo año tras año, 447,57 billions en 2025, en TTM llevamos 450 billions todavía. Bueno, todavía no, ya hemos superado esos ingresos totales del año 2025. En ingresos antes de impuestos, 17,44, ingresos de explotación, aquí 21,68 billions. Ingresos de explotación también hemos superado a los de 2025. Y respecto a los ingresos netos, 14,12 billions
que también hemos superado a los ingresos netos de 2025. Por tanto, lo está haciendo muy bien, efectuando esos márgenes que, como vemos, que parece que han disminuido. De hecho, los ingresos netos disminuyeron de 2024 a 2025. Han ido disminuyendo, pues desde el año 2023 fue disminuyendo en 2024, en 2025 ha vuelto a disminuir y veremos ya cómo en 2026 hemos tenido una leve recuperación con unos 14 billones y todavía nos queda año por delante. Respecto a la salud financiera, como veis, una deuda, es decir, una reserva de seguros, pues prácticamente de cero, o sea, es de cero, literalmente es de cero. Reclamaciones de póliza, 67 billones y una prima de vengado de 352 billones. Tenemos una salud financiera también óptima. Como veis, el esfuerzo para el pago del dividendo es del 57,55% de los beneficios. Por lo tanto, es un dividendo que puede pagar sin problemas, un dividendo que roza los 2,38%, con una capitalización de mercado de 350 billones y una deuda de 73 billones, pues vemos que está una empresa bien gestionada, una empresa que está bien gestionada. Sí es verdad que el PER me gustaría verlo un poco más bajo, los informes me gustaría que fuera mejorando ya un poco más esos ingresos netos. De hecho, por aquí lo podemos ver cómo el margen neto se ha caído una barbaridad. Desde 2023 ha descendido de un 6,02. Ya de hecho en 2023 tuvo un pequeño bache, pero ya en 2024 fue a la mitad. Incluso en 2025 un 2,69. Trimestralmente, como veis, ya subió el primer trimestre de 2026, ha descendido ligeramente a 4,90% y veremos a ver el tercer y cuarto trimestre de 2026 a ver qué hace ese margen neto de United Health Group, a ver si va mejorando poco a poco y nos da opción a compra. Ya esta empresa, señalé esta zona de compra, de hecho aquí entré, más o menos señalé esta zona de rebote, el 0,618, que prácticamente llegó a tocar para rebotar y como veis actualmente pues se está apoyando en el 0,618 del retroceso de Fibonacci. Vino al 0,5, sobrepasó el 0,5, de hecho tocó el 0,618 del impulso alcista y ya en la bajada, en el retroceso, se está apoyando en el 0,618. Veremos a ver si quiere volver hacia la zona de abajo, hacia la media de 50 sesiones, o si definitivamente se apoya en el 0,618 y continúa al alza. De mi punto de vista, yo creo que puede continuar al alza debido a que a esa mejora de márgenes tenemos un PER moderado, pero antes que nada vamos a ver también el OVV y el MAC, a ver si nos indica algo. Un segundito. Vamos a ponerlo en gráfico diario y vamos a ver, el OVV de momento no nos indica ninguna divergencia. No nos indica ninguna divergencia. Estamos dentro de este canal bajista, como podéis ver. Un segundito, que os lo dibujo. Estamos dentro de este canal bajista. Un segundo que lo voy a ampliar un poquito más. Ahí. Y por aquí tenemos el canal bajista que nos está dibujando, pues, United Health Group. Un canal bajista que tiene toda la pinta de que pueda seguir bajando un poco más, de que veamos alguna debilidad en el OVV. De hecho, el próximo máximo que tenemos que estar pendiente sería este de aquí. Os lo dibujo. En el OVV sería muy conveniente para seguir subiendo, superar estos máximos. De momento se ve una cierta lateralización, un poquito de debilidad y veremos a ver dónde quiere venir a parar el OVV. Vamos a ver también el MAC, cómo se encuentra, convergencia y diferencia de la media móvil. Aquí pues nos dibujó esta divergencia alcista de 2 puntos. Como veis aquí fue bajando el precio, que no bastó para confirmarla. De hecho, volvió a caer, entró a rellenar este gap que tengo aquí dibujado y de nuevo se nos fue hacia arriba, hacia la zona que tengo aquí marcada del 0,5, incluso llegando a superar y atacando a la zona del 0,618. De nuevo, como veis en gráfico diario, apoyada en la media de 100 sesiones, veremos a ver que parece que tiene muchas papeletas de venir a tocar la media de 200 sesiones en gráfico diario. Veremos a ver qué hace United Health Group en las próximas semanas y meses. La última publicación no. La próxima presentación de resultados, ¿cuándo la tenemos? Un segundito, a ver si nos aparece por aquí, gráfico semanal. No nos sale, pues no, aquí, vale. La próxima presentación de resultados es el viernes 9 de octubre de 2026. Todavía nos queda algo más por delante, o sea, tiene muchas posibilidades de que haga alguna corrección por esta zona y veremos a ver qué ocurre.
Y vamos ahora con la siguiente empresa que os he traído, con Amdocs. ¿A qué se dedica? Pues llegamos a una de esas empresas que no salen en los telediarios, pero que mueven los hilos del mundo moderno. Amdocs se dedica a ofrecer software, servicios de facturación, sistemas de clientes y operaciones de tecnologías de la información a gigantes de las telecomunicaciones y medios. Si recibes la factura de tu operador de telefonía, muy probablemente Amdocs esté detrás organizando el sistema. Respecto a sus últimos resultados, pues han sido unos resultados sólidos, pero de crecimiento moderado. En su informe más reciente ha presentado ingresos estables en la zona de los 1.170 millones de dólares y beneficios por acción superando ligeramente las estimaciones de los analistas. No es una acción hipergrowth, de hipercrecimiento, pero cumple con precisión quirúrgica. Frente a otras consultoras tecnológicas más volátiles, Amdocs destaca por la alta recurrencia de sus contratos a largo plazo. Respecto a sus últimas noticias, Amdocs está enfocada en integrar inteligencia artificial generativa y automatización cloud en las redes 5G de las operadoras. Además, han seguido mimando al accionista, aumentando su dividendo con una rentabilidad en torno al 3-4%, que ahora miraremos, bastante superior a la media de la tecnología. Y también recomprando acciones, un valor muy estable para perfiles más conservadores dentro de la tecnología. Como veis en gráfico semanal, pues la zona donde empieza a trazar el FIBO tenemos una zona de asentamiento del precio allá en 2014. Si es verdad que no me gusta tener unos retrocesos de Fibonacci pues de tantos años, pero aquí hemos visto cómo el precio se ha estabilizado. Máximo, pues llegó a tocar la zona de los 98-99 dólares por acción y cayó en picado hasta meterse de nuevo en la zona del 0,236 del retroceso de Fibonacci. Es más, como veis, donde se estabiliza el precio es donde viene a parar de nuevo en el año 2020. Por tanto, podríamos trazar igualmente el retroceso de Fibonacci desde 2020 y estaríamos hablando de un retroceso de 5 años, 6 años, aunque también sigue siendo un poco elevado. Como veis, tenemos un gap por la parte inferior en la zona de los 47,75 y 46,74, incluso un gap más abajo en la zona de los 46,51. Se metió en zona óptima del retroceso de Fibonacci y de nuevo está atacando hacia arriba, superando en gráfico semanal la media de 20 sesiones y en gráfico diario, como veis, está por encima de la media de 100 sesiones. Muy probablemente venga a tocar a la media de 200 sesiones, ya que hace bastante tiempo, desde agosto de 2025, que no la tocamos. O sea, creo que sería muy conveniente y sano para el precio de la acción que venga mínimo a esta zona de aquí a atacar a la media de 200 sesiones. Antes que nada, vamos a ver los fundamentales, a ver cómo se encuentra la acción. Como veis, actualmente un PER 14.56, cuando hemos tenido un PER 16.24, 20.60, 18.83, 17, 14.22, 15. O sea, estamos un PER ya aproximándose a lo barato, un PER que se está aproximando a lo barato. Ratio precio-flujo de efectivo, actualmente 8.43, es el menor de todo este último año que podemos ver en pantalla. Respecto al margen bruto actual del 37,18, es el mayor de todos estos últimos años y el margen neto, pues es el menor. Es el menor, o sea, mientras que el margen bruto es el mayor, el margen neto es el menor. O sea, veremos a ver si vemos alguna mejora en esos márgenes. Respecto a los informes, unos ingresos totales que prácticamente son estables, que sí es verdad que han ido subiendo poco a poco, pero que este año 2025 han descendido pues a 4,53 billones. Los ingresos de explotación, sin embargo, han aumentado a 798 millones y los ingresos netos han aumentado a 554 millones. En TTM llevamos ya 4,65 billones de ingresos totales, superando a los ingresos totales de 2025. Ingresos de explotación 784 millones y medio, todavía estamos pues prácticamente muy cerca de esos ingresos de explotación del año pasado. Y los ingresos netos 445 millones. Todavía nos queda pues unos 100 millones más para llegar a esos ingresos netos del año anterior. Así que nada, vamos a ver cómo se despacha lo que queda de año. Si comparamos también el tercer trimestre de 2026 con el tercero de 2025, vemos que ha descendido en ingresos netos. Sin embargo, ingresos totales pues han mejorado ligeramente. Y segundo trimestre de 2026 con el 2025 también han descendido los ingresos netos, sin embargo los ingresos totales han ascendido ligeramente y en el primer trimestre de 2025 los ingresos netos pues es el único trimestre que han mejorado los ingresos netos respecto al año anterior. Así que nada, vamos a ver si ha sido un simple gache de 2 trimestres o si la empresa sigue en la misma sintonía
cayendo esos ingresos netos. Así que vamos a vigilarla muy de cerca. Respecto a la salud financiera, una deuda que se ha aumentado a 826 millones, pero sí es verdad que con el free cash flow y esa caja que tenemos hacemos frente a la deuda sin ningún problema. El dividendo suculento del 3,71%, atractivo para aquellos a quienes os gustan empresas con dividendo, y el rendimiento, o sea, el esfuerzo para el pago del dividendo, como veis, prácticamente pues no tiene problema, un 52,41% de beneficio. Un dividendo que, como veis, va subiendo año tras año. Capitalización de mercado 6,60 billion, cuando tenemos una deuda, donde tenemos la deuda, que la tenemos por aquí. Un segundo. Pues vale, pues no aparece ahora. Bueno, la deuda que tenemos es de 826 millones cuando capitalizamos 6,60 billion. O sea, está muy bien gestionada Amdocs Limited. Por tanto, si el PER sigue esta misma sintonía y nos cae un poco más, pues sería muy buena zona para entrar en esta empresa, la zona del gap de los 47,75, 46,74. No obstante, debemos de vigilar los fundamentales y los indicadores, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver en primer lugar el MAC, que como veis, pues ha estado lateralizando, al igual que ha hecho el precio, incluso ha bajado el volumen aquí en cierto punto y de nuevo pues apunta hacia arriba. Sí es verdad que parece que quiere venir a superar estos máximos aquí en el OBV, aunque no lo ha conseguido, como veis, y el próximo máximo a seguir sería este de aquí. Este máximo sería conveniente, si quiere seguir el precio de la acción subiendo, superarlos. ¿Que no lo sube? ¿Que no lo supera? Pues muy probablemente vengamos a tapar este gato aquí, o sea, muy, pero que muy probablemente. Vamos a ver también el MAC, a ver cómo se encuentra el MAC, si ya nos marca algo. De momento tenemos una divergencia alcista de 2 puntos, todavía nos quedaría por confirmar, me gustan más las de 3 puntos, una divergencia de tipo B pues todavía no es demasiado conclusiva, así que ¿qué nos gustaría en este supuesto? Nos gustaría que el MAC venga hacia abajo, venga aquí y venga hacia arriba, mientras el precio de la acción pues nos haga esto. Algo así, que venga a tapar esto y poco a poco venga hacia arriba, más o menos, ¿de acuerdo? Ya sé que dibujo mal, que no sirvo para pintor, pero bueno, sería algo tal que así. Aquí tenemos una divergencia de 3 puntos y aquí, como veis, el precio de la acción marcándonos mínimos cada vez más inferiores. De hecho, vendría a rellenar este gap y vendría a tocar prácticamente el 100% del impulso. ¿Tenemos algún gap más por debajo? Pues sí, tenemos algún gap más por debajo. Un segundo, que os lo amplío para que podáis verlo mejor. Voy a ponerlo en gráfico semanal y aquí tenemos algún gap por abajo en la zona de los 37,42, 36,97 y otro gap mucho más abajo en la zona de los 25,98, 24,93. De momento, con los fundamentales vamos a vigilarlos muy de cerca. La próxima presentación de resultados son el 17 de noviembre de 2026. Como vemos, la última publicación de resultados, que fue el 5 de agosto, a principios de agosto de 2026, pues no superaron las expectativas del analista, pero fue prácticamente lo estipulado. Como veis, informó 1,84 y lo estimado era 1,84,2. Y respecto a los ingresos, lo informado fue 1,17 billion y lo estimado fue 1,18. Por tanto, prácticamente como si hubiese cumplido las expectativas de los analistas. Vamos a vigilar muy de cerca Ando porque también tiene muy buena pinta. Y vamos a continuar con la siguiente empresa y última que os traigo, que me la pidió Carlos y aquí os la he traído. Estée Lauder. Un segundo que os la amplíe y aquí la tenemos en gráfico semanal. Voy a poner un poco más hacia abajo para que podáis verla mejor. Aquí tenemos a Estée Lauder. A quienes no la conozcáis, es un clásico del sector del cuidado personal y cosmética de lujo. Estée Lauder son los dueños de marcas icónicas como Clinique, MAC, Bobbi Brown, La Mer o por supuesto la propia Estée Lauder. Su último resultado, ojo, con la historia del giro operativo que ha tenido. Tras pasar un par de años difíciles por la lenta recuperación del consumo en China y el canal del travel retail, es decir, las tiendas de los aeropuertos, para que me entendáis, los últimos resultados fiscales han mostrado una clara recuperación. Las ventas netas volvieron a crecer un 5% hasta superar los 15.000 millones de dólares y la compañía ha vuelto a beneficios netos, expandiendo fuertemente sus márgenes gracias a su plan de reestructuración, el Profit Recovery Plan. Empieza a ver la luz al final del túnel mejor que competidores que aún siguen atascados. Respecto a últimas noticias, el mercado está reaccionando a la subida de sus estimaciones de margen operativo para el próximo ejercicio, apuntando a la zona del 13% y también al éxito de sus líneas de fragancias y cuidado de la piel. Si logran capear el impacto de los aranceles y la debilidad en su segmento de maquillaje, la acción tiene un catalizador claro de recuperación del valor. Vamos a ver en primer lugar los fundamentales de Estée Lauder, a ver cómo se encuentran actualmente con un PER muy disparado del 193,
cuando tiene un PER 158, 98, 70, 38, 40, o sea, estamos un PER muy, pero que muy caro. Ratio precio-flujo de efectivo, 19,69, prácticamente de los más inferiores, aunque ya hemos visto que ha ido subiendo. El EV/EBITDA de 16,31, no es de los más inferiores, pero tampoco es de los mayores, como por ejemplo el de 2023 de 32. Respecto a los márgenes, margen bruto del 75,54%, un margen más o menos dentro de la media de esta empresa, margen bruto, el margen neto, como veis, en negativo de menos 3,19 y ahora veremos el por qué. Y vamos a ver el porqué de esos márgenes negativos. ¿A qué se debe? Pues se debe a las pérdidas que hemos ido arrastrando. De hecho, ya en el cuarto trimestre de 2026 ha presentado unas pérdidas de 116 millones y bueno, unas ganancias que son muy, pero que muy escuetas. Primer trimestre de 2026, 47 millones de ingresos netos, ingresos totales 3,48 billones. En el segundo trimestre, 162 millones, que creo que fue el mejor, sin duda. Segundo trimestre de 2026, que si lo comparamos con el segundo trimestre de 2025, pues hemos mejorado bastante. Hemos mejorado bastante tanto en ingresos totales, en los ingresos netos hemos pasado de unas pérdidas de 590 millones y ya en el segundo trimestre de 2026 el mejor, 162 millones. El tercer trimestre de 2026, ingresos netos pues de 89 millones y en 2025 fue de 159 millones. Por tanto, hemos bajado bastante este tercer trimestre. Cuando la cosa pintaba que iba mejor, pues de nuevo hemos tenido otro bache y nos va peor. El cuarto trimestre de 2026 es verdad que es mejor que el de 2025 porque tuvimos unas pérdidas en 2025 de 546 millones y ahora pues mucho mejor. También ingresos totales pues han superado a los del mismo trimestre del año anterior, entre 3,64 billones. Respecto a la salud financiera, como veis, una deuda que se fue disparando en 2023, pero que ha ido disminuyendo año tras año. Con el free cash flow y la caja que tenemos, pues prácticamente en unos 4 años se podría pagar, pero hay que vigilarla muy de cerca. La deuda está, y como veis, el dividendo, que a pesar de ser un dividendo muy poco atractivo del 1,37%, pues tiene serios problemas para pagarlo. Un 281% de beneficio. O sea, como sabéis, muchas empresas para no suspender el dividendo, lo que hacen es endeudarse y nada, y de ahí la deuda que tiene también Estée Lauder, una deuda que parece que quiere controlar y veremos a ver los siguientes trimestres y los siguientes años si consiguen disminuirla. Con la capitalización que tenemos, 36,88 billones, una deuda de prácticamente 10 billones, o sea, un tercio prácticamente, un poco menos de un tercio, sería deuda. Hay que tener cuidado, ¿vale? Cuidado con Estée Lauder, el PER actualmente muy elevado, PER muy caro desde mi punto de vista. Así que de momento vamos a esperar con Estée Lauder. Si es verdad que si trazamos el FIBO que desde 2008-2009, ¿por qué lo trazo aquí? Porque es una zona de asentamiento del precio, una zona donde el precio ha estado muchísimos años y da bastante confianza de que vuelva en un futuro a volver a toda esta zona. De hecho, ahora mismo pues no pensaría entrar en Estée Lauder, debería de cambiar muchísimo. Como vemos, parece que en gráfico semanal está atacando a la media de 200 sesiones. Vamos a ver en gráfico diario. En gráfico diario las hemos atacado ya, incluso las hemos superado. Vamos a ver el MAC, a ver qué nos indica. Un segundo. El MAC pues no nos indica ninguna divergencia alcista. El MAC de momento no nos indica nada. Aquí parece que nos dio una divergencia alcista de 2 puntos, pero sin embargo aquí ya con esta caída pues se nos fue ya. De momento con el MAC vamos a esperar, vamos a ver el OVV, a ver si nos indica algo. Un segundito. Balance de volúmenes. Y aquí tenemos el OVV, pues nada, acompañado al precio. Si es verdad que superó este máximo, pero el precio de nuevo se volvió hacia abajo. Zona a vigilar en el OVV, pues en primer lugar deberíamos de superar este volumen, que no lo ha superado, y sin embargo el precio de la acción está por arriba. Es muy llamativo esto que veis aquí. Veis que el OVV aún no ha superado al máximo que os he marcado, y sin embargo el precio de la acción está mucho más arriba que es donde nos marcó este máximo el OVV. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Un poquito que está doblada la línea, pero más o menos está por aquí. O sea, el precio justo de la acción ahora mismo, según el OVV, sería un poco más abajo de donde está. Sería toda esta zona de aquí, apoyado en la media de 100 sesiones. Así que nada, de momento con Estée Lauder vamos a tenerla en el radar. Si va mejorando, pero actualmente con ese PER disparado, esos márgenes, pues yo no metería ahora mismo ni un euro en Estée Lauder. ¿De acuerdo? Si es verdad que ha caído mucho, tiene muchas posibilidades de que no haga algún rebote falso
pues a la media 200 sesiones, incluso pueda venir al 0,5, hacer alguna corrección, pero no continuó futuras caídas a zonas más inferiores del gráfico. Y bueno, pues hasta aquí el análisis de hoy. Hemos visto de todo, la atracción brutal de la IA en Oracle, el margen intocable del lujo de Ferrari, el gigante defensivo United Health Group, la estabilidad tecnológica de Andos y la recuperación dudosa de Steel Lauder que seguiremos de cerca, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con Steel Lauder, como he dicho, ese PER tan elevado, esa deuda que esperemos que siga estabilizándola y disminuyéndola. Actualmente los indicadores no nos indican otra cosa más que bajada, así que nada, me despido de todos ustedes, que tengáis buen día, buenas inversiones y nos vemos en los próximos análisis. ¡Chao!